Hola a todos, de vuelta a los videos que estamos haciendo. Este video ahora va a ser un poco menos matemático y un poco más divulgativo, sobre todo porque vamos a estar hablando de varias cosas que son un poco medias complicadas. Más que complicadas, necesitamos un montón de matemáticas y necesitamos ciertos conceptos de electromagnetismo y de cuántica, que los vamos a ver después, pero por mientras quiero plantear las ideas que van a ser, vamos a dejar de lado la mecánica newtoniana, la mecánica de Lagrange, y vamos a empezar a ver la mecánica que sí es contemporánea. Ok, su curso está dedicado a física, pero le llaman física contemporánea. La etapa contemporánea la podemos decir que empezó realmente en el siglo XIX. Y entonces voy a hablar de la física después de o durante este siglo. Ajá. Obviamente el siglo XIX parte de los 1800 y en particular hablaremos primero de los matemáticos que van a formular por medio de matemáticas una diferente descripción de la mecánica que Newton ya había dado. Entonces, vamos a vamos a hablar primero de un matemático que dio un poco de formalidad a la formalidad que ya había hecho Lagrange en un inicio. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empezamos. Entonces nos quedamos en este señor la última vez. ¿Y quién es este señor? Bueno, este señor se llama Hamilton, y de hecho Hamilton fue un matemático brillante, como su predecesor que fue Lagrange. Y bueno, Hamilton nació en 1805. Y de hecho Hamilton era un matemático brillante desde una edad muy joven. Desde los 9 años ya hacía teorías increíbles. Pero bueno, vamos a hablar de que Hamilton agarra un poco de las ideas del Mechanical Analytic de Lagrange. Y de hecho un obispo dice que este joven no es, sino, no digo que será, sino que ya es desde una temprana edad el primer matemático de su tiempo. Entonces él es conocido por una estructura que hace que se llama números cuaternarios, y estos los vamos a utilizar quizá cuando hablemos un poco en cuántica. Pero básicamente se cuenta la leyenda que de hecho graba con una navaja en una piedra de un puente la estructura de los cuaterniones que él se había imaginado, ¿no? Y de hecho pues no se conserva actualmente esa piedra, pero pues era un genio en ese sentido. Entonces, los cuaternarios van a tener una importancia en física relativista y física cuántica. Por eso, no sé si los vayamos a tocar, pero bueno, vamos a ver una de las aplicaciones de uno de los principios más importantes dentro de la física, que se llama el principio de Hamilton. Bueno, en primera vamos a hablar de que la naturaleza es floja. ¿A qué nos referimos con que la naturaleza sea floja? Bueno, básicamente que la naturaleza va a seguir el camino que requiera de menor energía. Ajá. ¿Y qué significa eso? Bueno, básicamente que por ejemplo ustedes van a tratar de hacer siempre lo que les lleve menos trabajo posible, ¿no? Pues de esta manera él es muy la naturaleza siendo floja, pues entonces va a tomar siempre el camino de mínima acción posible. Entonces vamos a poner entre comillas acción, porque ahorita vamos a ver qué es la acción. Pero bueno, vean esta figura de aquí. Esta es una figura de y en función de x, que es una curva que va, por ejemplo, del punto 1 al punto 2, está dada por la ecuación y de x. Ajá. Y de x es como la correcta, la que va a seguir el camino de mínima acción, y la de que tiene línea punteada va a ser una que es incorrecta, es decir, que tiene mayor acción que la línea continua. Y me van a decir, bueno, ¿y esto para qué? Bueno,
como la naturaleza va a tomar el mínimo camino, el camino que lleve la mínima acción posible, pues entonces va a buscar siempre seguir el camino de la línea negra. Y si escoge un camino incorrecto, como es el de la línea punteada, entonces eso no lo hace y entonces tenemos que utilizar un principio de variación. ¿A qué nos definimos con principio de variación? Vamos a tomar de la acción, vamos a minimizarla para que tome el camino de mínima acción, es decir, que tome el camino correcto. Entonces, por ejemplo, si la función está dada por y de x como la correcta, entonces hay una función que es como la función error, que va a estar dada por esta eta de x. ¿Qué es esta eta de x? Observen que y de x mayúscula es el camino correcto más este error. Es decir, y de x suma el correcto más un errorcito. Entonces, esta ecuación representa una curva la cual no es la de mínima acción, pero se pasa por tantito que es el error. Entonces, ya vieron qué vamos a hacer, buscar minimizar ese error. Bueno, entonces intuitivamente la naturaleza sigue el mínimo camino posible, es decir, siempre va a buscar hacerse más floja y más floja y más floja. Ajá. Entonces el principio de mínima acción básicamente es la acción está dado por esto. ¿Qué es eso? Es una integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de una función que depende de la incorrecta, el camino incorrecto, y de la derivada del camino incorrecto, y bueno, de la variable del parámetro con el que se está variando ese camino incorrecto. Entonces, esto es puras matemáticas. Entonces, si agarramos el camino y, lo definimos como y más alfa de eta. ¿Y quién es alfa? Bueno, me van a preguntar primero quién es alfa. Aquí habíamos visto que es y de x más eta de x. Ajá. Si le multiplicamos por un alfa y esa alfa la dejamos corriendo para todos los reales, entonces lo que va a hacer es o agrandar o minimizar el error. Si lo han visto, es decir, que a esa alfa le podemos dar valores muy grandes para que sea un error terriblemente grande y la curva punteada se despegue completamente de la línea negra, o bien hacemos la alfa tendiendo a 0 y eventualmente va a tender a la línea oscurita. Entonces ese parámetro alfa va a hacer que engrandezca o empequeñezca la función eta. Bueno, la función alfa por eta. Entonces lo que hacemos es buscar derivar esta función con respecto a ese parámetro alfa, y lo que vamos a hacer es que tenga que ser 0, es decir, que tengamos que minimizar ese parámetro. Entonces, derivando con respecto a alfa, y luego la derivada se puede meter dentro de la integral. ¿Por qué? Porque la integral está integrando sobre dx, entonces se puede derivar respecto de alfa porque no estamos derivando respecto a x. Entonces, pero la derivada parcial de f con respecto a x, si se acuerdan que estaba dada por hace mucho tiempo, la habíamos visto por algo del estilo, de un estilo similar a este, ¿no? O sea, es muy similar, nada más que aquí la tenemos que dividir entre de alfa, y obviamente aparece el parámetro de z. Es decir, este pedazo lo ignoramos y nada más estas dos es como dividir cada una de ellas entre de alfa. Entonces lo único que vamos a hacer es meter la función está dada por la derivada parcial de f con respecto a de alfa es, es derivar cada uno de estos pedazos de esta función, pero la derivada parcial de f con respecto a y a su vez la derivada parcial de esta cosa con respecto a alfa, pues que nos va a salir la derivada de este pedazo con respecto a alfa, pues nada más va a ser eta, porque la y la mantiene constante y bueno, y la alfa es la que deriva, entonces nada más va a aparecer este pedacito aquí.
Análogamente, si a este la derivamos con respecto a alfa, entonces solamente nos va a sobrevivir este de acá, que está escrito acá. Entonces, finalmente, esta cosa es la que queremos igualar a 0. Entonces, lo de adentro debe ser igual a 0. Entonces, ya hicimos esto, lo sustituimos básicamente acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este pedazo, uno de los pedazos lo vamos a dejar exactamente igual y el otro vamos a aplicar regla de la cadena. A este pedazo, a este término, le vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Y se acuerdan la regla de la cadena? La tengo un poco más adelante. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. En otras palabras, si queremos hacer este pedazo, uno lo identificamos como U y la otro lo identificamos como DB. Es decir, este como U, este como DB, y entonces me va a quedar U por B menos la cola por B diferencial de U. Y luego lo que pasaba es que vamos a evaluar entre el punto inicial y del punto final. Pero, ¿qué propiedad tenía la curva? Que bueno, la del error al menos no coincide en ningún punto con la correcta, salvo en 2 puntos, en el primero y en el último. Entonces, el error en el punto inicial y el error en el punto final va a estar dado por 0. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estas dos curvas es 0 en esos 2 puntos. Entonces, sí. Entonces este término tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque eta de x1 va a ser igual a eta de x2. Ok. Y entonces si este término es 0, buscamos sustituir este último pedazo en la derivada de s con respecto a de alfa. Es decir, aquí. ¿Y qué nos va a obtener? Nos va a obtener esto. Esperen un momento, pero esto ya lo habíamos sacado, ¿no? A esto, chicos, se le conoce como la ecuación de Euler-Lagrange. Esperen un momento, ya la habíamos sacado con Newton. De hecho, esta es una manera más formal, al menos más matemática, de obtener esto. Observen que no ocupamos ningún argumento de física. Lo único que ocupamos es que hay un camino el cual es correcto, el cual presenta una mínima acción. Entonces, bueno, si la integral esta es igual a 0 y el error no es 0 en todos los puntos, entonces nada más nos queda que este argumento sea 0 y por lo tanto obtenemos la ecuación de Euler-Lagrange. En ningún momento aquí ocupamos lagrangiano, no ocupamos concepto de fuerza, no ocupamos nada de eso. Es decir, esta ecuación es una ecuación muy general, que ¿qué hace? Minimizar la acción. Bueno, ¿se acuerdan de una vaca? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Esta es la integral por partes. Bueno. Entonces, vamos a jugar con esta cosa. Primero, esta es la regla de Leibniz para el producto, ¿no? La diferencial de U por B es igual a B diferencial de U más U por diferencial de B. Si a esto lo integramos, la integral me mata la D y básicamente me queda U por B. Y esto es igual a la integral de estos dos, y la integral es la suma de las integrales. Luego, ahora este que está sumando lo voy a pasar del otro lado restando y me va a quedar esto. Vean la imagen de este lado. Esta ecuación y esta es representada por esto. Es decir, vean que U y B son los ejes, ¿no? Entonces, U por B, ¿qué es? Es el área de este rectángulo total. Y B diferencial de U, este pedazo, es el área de color. ¿Cuál? Estamos integrando la diferencial de U. Entonces el área de color rojo. Y U diferencial de B es el área de color azul. Entonces esta ecuación nos dice que
podemos descomponer el área de un cuadrado en dos áreas, en la azul y la roja. Entonces, si seguimos de ese sentido, f va a ser la integral de u de b, mientras g va a ser la integral de b diferencial de u. Si de esta manera ocupamos el teorema fundamental del cálculo, vemos que si derivamos de f con respecto a db, nos va a dar u, y si derivamos g respecto de du, nos va a obtener b, básicamente. Entonces vamos a hacer un truco. Sea f el lagrangiano, sea g una función que le vamos a llamar el hamiltoniano, pero es una función que vamos a denotar por h. Sea b igual a qi punto, donde qi eran las coordenadas, qi es como x, y, z, y el punto es x punto, y punto, etc. Y u es pi, que son los momentos. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Bueno, en primera la parcial de f con respecto a b era u, y la parcial de g con respecto a u era b, como lo habíamos visto de este lado. Entonces sustituimos L acá, B lo sustituimos por Q y punto, y entonces obtenemos esta ecuación. Y aquí sustituimos esto y vamos a obtener esta ecuación. Entonces, ¿se acuerdan de la regla de la derivada por la integral por partes? Bueno, entonces aquí sustituimos estas variables y entonces sumamos respecto al índice y. Bueno, esta integral de b de u va a ser la integral de qi punto de quién, de pi. Pero qi punto, b es qi punto, pero qi punto es la parcial de h con respecto a pi. Es decir, qi punto de pi, que era b de u, es igual a la parcial de h con respecto a pi punto por dpi. ¿Y esto es igual a quién? A u por b, pero u es qi punto y b es pi. Entonces esto lo sustituimos acá. Y la integral de u, ¿quién es u? Pi. ¿Y quién es de b? Pues de qi punto. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. De este lado tenemos que es la suma de la integral de dh con respecto a pi punto por dpi. Pero si la h solamente depende de pi y de pi puntos, la suma sobre todos los índices nos va a dar una función h. Mientras que de este lado, esta suma de esta integral nos va a dar la función lagrangiana. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo? Bueno, esto que acabamos de hacer se llama transformada de Legendre. Si no entendieron las matemáticas, realmente no importa mucho. Lo único que quiero justificar es que esa regla de la cadena básicamente nos dio una nueva función. ¿Qué nueva función? Esta, el hamiltoniano. Es decir, partiendo del lagrangiano y de la ecuación de Euler-Lagrange, ahora tenemos una nueva función. Una función que le llaman el hamiltoniano. ¿Y por qué es importante el hamiltoniano? Bueno, en primera, cumple estas ecuaciones. Y estas ecuaciones van a ser análogas a Euler-Lagrange. Es decir, tienen la misma información que la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Y también tienen la misma información que la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces ahora tenemos tres maneras de interpretar a la mecánica: por Newton, por Lagrange y por Hamilton. Y de hecho el hamiltoniano cumple una ecuación muy bonita. Cumple que es, bueno, aquí lo puse con notación de los libros, pero T es la energía cinética y B es el potencial. Entonces H es igual a ¿quién? Es igual a la energía total si el hamiltoniano no depende del tiempo. Lo vamos a ver con calma en la siguiente sección. Pero bueno,
Básicamente quiero decir es que si la h es una función que va a estar relacionada íntimamente con la suma de la energía cinética y la potencial, es decir, con la energía total. Vamos a resolver un problema que habíamos resuelto anteriormente con Lagrange, pero ahora a la Hamilton. Con Lagrange habíamos obtenido estas dos soluciones para la ecuación de la energía cinética y la ecuación para energía potencial. Si tienen dudas, por favor regresen al video anterior para ver cómo se dedujeron estas dos. Bueno, pero entonces P1 es la parcial de L con respecto a X1 punto. Pero L a su vez, ¿se acuerdan que era la energía cinética menos la potencial? Pero la potencial vean que no depende de ninguna cantidad que tenga punto, pero la K sí la tiene, de hecho la tiene en este pedazo. Entonces la parcial de Lagrangiano con respecto a x1 punto va a ser igual a la parcial de K con respecto a x1 punto, y derivando esto es 2 veces x1 punto, y con este 2 se me va a eliminar y me va a quedar esta. Por otra parte, el hamiltoniano era la suma de la energía cinética más la energía potencial, es decir, la suma de estas dos. Pero como h es una función de momentos y de posiciones, más no de cosas que lleven punto, que son velocidades, entonces lo que vamos a hacer es sustituir, despejar de aquí x1 punto, y eso lo podemos ver como P1 entre esta cantidad, y cuando lo sustituimos en este pedazo, entonces obtenemos esta forma de la energía cinética, P cuadrada entre N, más estas otras cantidades. Entonces lo que podemos hacer es volver a utilizar la ecuación, una de estas ecuaciones. De hecho, estas dos las vamos a ocupar. Entonces la P1 punto era igual a menos DH de X1. Pero aquí tenemos a la parcial con respecto a X1, que ¿quién va a ser? ¿Cuáles cantidades tienen X1? Estas dos. Bueno, y la parcial con respecto de esta cantidad con respecto a X1 mata básicamente X1 y nos deja esto. Pero de este lado, ¿quién nos deja? P1 punto era igual a derivar a esta cantidad respecto al tiempo, porque aquí está P1. Entonces vean que ahora la ecuación nos quedó de esta manera. Pero esto es lo mismo que habíamos obtenido con Lagrange y que habíamos obtenido también con Newton. Entonces nos da exactamente la misma solución que las otras dos. Es decir, Hamilton es otra forma de resolver los problemas de mecánica. ¿Y qué ventaja nos da esto? Me van a preguntar. ¿O por qué lo utilizaríamos si ya lo podemos sacar lo mismo con Lagrange o con Newton? Bueno, vean que en primera no ocupamos en ningún momento aceleraciones, ni siquiera fuerzas. Lo único que ocupamos son cosas que llevan energía. Y en particular el hamiltoniano es muy importante porque nos da la energía total, la suma de la energía cinética con la potencial. Bueno, pero entonces vamos a ver las generalizaciones que hemos hecho hasta ahorita. El principio de mínima acción básicamente es equivalente a Euler-Lagrange, y de hecho se puede obtener del principio de mínima acción a Euler-Lagrange como lo hemos hecho. Y a su vez de Euler-Lagrange, en el primer video vimos que deduce Newton, y a su vez Newton deduce conservación de momento y energía. Ok, pero entonces va a venir ahora uno de los conceptos más bellos de la física, con una de las matemáticas más sorprendentes que hayan pisado el planeta Tierra. Nether. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de la vida de Nether. Quizá estos no son tantas matemáticas, pero voy a hablar un poco de su vida, porque todos conocen a Newton, uno que otro conoce a Lagrange, muy pocos han oído hablar de Hamilton. Pero Nether es quizá de esas personas que están escritas en un libro de física muy teórico, pero nunca le agradecen
la interpretación que ella tuvo de la mecánica, de hecho de las matemáticas en general. Bueno, Emmy nació en el seno de una familia judía en la ciudad bávara de Erlangen. Su papá era matemático, un matemático muy importante que se llamaba Max Neder, y era descendiente de una familia de comerciantes en Alemania. Sin embargo, queda paralítico a causa de la polio cuando tenía 14 años, y aunque recupera parte de su movilidad, una de sus piernas queda afectada, por lo cual era un señor con una salud muy precaria. Sin embargo, enseñaba a sus hijos desde matemáticas hasta idiomas, hasta varias cosas que él sabía, con tal de que sus hijos salieran adelante. De hecho, ella es la primera de sus hijas, y de hecho, en particular, ella sale demasiado inteligente. Es básicamente autodidacta porque, pues, a las mujeres en esa época no se les dejaba estudiar. Y entonces, desde chiquita ella presenta un problema en los ojos, de hecho es miope, y de hecho tiene un poquito de tartamudeo al hablar en su infancia, pero resuelve rápidamente acertijos. Por ejemplo, cuando entre sus amigos también se le ocurrían muchos acertijos, y de hecho en una fiesta infantil ella es capaz de en cuestión de segundos resolver un acertijo que se le pusieron. Ajá. Entonces tenía una capacidad increíble de inteligencia y de absorber bastantes cosas. De hecho, por ejemplo, aparte de que recibe lecciones de piano, y le gusta mucho bailar, ella le interesan mucho los idiomas. De hecho, se enfoca en estudiar francés e inglés y lo llega a dominar a la perfección. Entonces, se le propone de que dé clases de inglés o de francés. Ajá. Y con eso hubiera tenido una cantidad de dinero bastante razonable para las mujeres de la época. Sin embargo, ella quería con todas sus fuerzas estudiar matemáticas. Obviamente su padre le advirtió de que se iba a enfrentar a un mundo donde todos los personajes eran hombres. Y de hecho, la universidad ni siquiera aceptaba la admisión de mujeres. Ajá. Entonces, esta es la ciudad de Erlangen, donde ella nació, y estos son sus hermanos. De hecho, varios de ellos fueron matemáticos, no estoy seguro si todos. De hecho, Fritz Neder es uno de los que sí sobresale, no me acuerdo quién es Fritz, creo que es este. Pero bueno, ahí está Emmy con sus hermanos. Y bueno, la ciudad de Erlangen. Y bueno, como era difícil ser aceptada en la universidad por ser mujer, entonces no es aceptada, pero no es aceptada oficialmente, pero ella entra como una especie de oyente. Entonces aprueba los exámenes de calificación global, que se llaman los EGOT, y obtiene una calificación increíblemente sobresaliente. Y entonces logra estudiar matemáticas entrando a la Universidad de Erlangen, porque su padre impartía clases ahí, y bueno, tenía un poco de palanca, se puede decir, para que ella estudiara ahí, ¿no? Entonces, de hecho, dentro de esta escuela, de los 986 alumnos matriculados, solo 2 eran mujeres y una de ellas es Neder, y se le permitió asistir como oyente a estas clases con el permiso de cada uno de sus profesores. Obviamente algunos profesores le dijeron que sí podía entrar, pero muchos de ellos le dijeron que no. Entonces, ella tuvo que estudiar básicamente por su cuenta. De hecho, el 14 de julio de 1903 hay un examen de graduación para que ella finalmente logre obtener el grado de matemática, y de hecho lo logra pasar sin obstáculos porque era demasiado inteligente. Y bueno, y básicamente ella quería obtener un puesto dentro de la universidad, ¿no? O sea, ya era matemática, ya había hecho más cosas que otras personas, que otros hombres en esa misma área.
pero no la pudieron, no la querían aceptar. Entonces, lo que hace ella, bueno, básicamente ella busca irse a otra universidad, que es la Universidad de Gotinga, con la ayuda de sus maestros. Ok, dentro de la Universidad de Gotinga, conoce a Minkowski, a Klein y a Hilbert. Todos ellos los vamos a mencionar en el transcurso del curso, básicamente. Minkowski, Klein y Hilbert, muy importantes todos ellos. Y bueno, con ellos tiene contacto y ellos argumentan que esta chica es demasiado inteligente. Entonces, bajo la supervisión de Paul Gordon, escribe una tesis sobre formas ternarias bicuadráticas. Y de hecho ella, a pesar de que su tesis es increíble y muchas de las teorías de ternarias se basan en esta tesis, ella la describe como basofia, era demasiado exigente con ella misma y con los demás. Entonces, de hecho sustituye cuando, bueno, se muda a veces va a Göttingen, a veces en Langen, pero la única chamba que realmente pudo conseguir fue sustituir a su padre en sus clases cuando su padre se enfermaba y eso, y obviamente no recibía ninguna paga, pero sus hermanos y su papá pues la apoyaban en todo lo que podían para que pues no muriera de hambre básicamente. Entonces, la universidad, ya vamos a hablar de qué hizo básicamente la Universidad de Gotinga. Y entonces, conoce a Hilbert, conoce a Klein, y ellos, la apoyan para que para que le traten de dar una chamba. Pero bueno, por mientras vamos a dejarlo ahí, vamos a volver, porque quiero volver a un pedacito de física. Entonces, bueno, antes que física voy a hablar de matemáticas. Ok, vean estas tres figuras. Todas las han visto desde la primaria: un cuadrado, un triángulo y un círculo. Obviamente, lo primero que hacen es definir sus ejes de simetría en primaria. El eje de simetría básicamente es un eje por el cual, si lo rotas sobre ese eje, va a permanecer la figura exactamente igual como si no le hubieras hecho nada. Es decir, permanece invariante. Entonces, por ejemplo, el cuadrado tiene las diagonales y también estos ejes, los vertical y horizontal, son ejes de simetría. En el caso del triángulo es uno que pasa por el centro, es un triángulo equilátero, entonces uno que pasa por acá, otro que pasa por acá y otro que pasa por acá. Pero en cambio en el círculo, cualquier diámetro que se les haya ocurrido, cualquier diámetro, o sea, cualquier línea que pase por el centro, es un eje de simetría. Entonces vean cuántos ejes de simetría tienen uno. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 3 básicamente y este tiene infinitos. Pero bueno, vamos a ver. También hay otro eje. Digamos el eje que sale hacia ustedes. Es decir, el eje que sale de esta pantalla y se dirige hacia su nariz. Si lo rotamos con respecto a ese eje, vemos que, por ejemplo, el cuadrado, después de un giro de 90 grados, va a llegar a su misma forma que tenía antes. Pero el triángulo no. Y el círculo sí, pero el círculo, de hecho, para cualquier movimiento que hagan, para cualquier rotación, el círculo permanece exactamente igual. Entonces, la simetría continua básicamente es que podemos hacer pequeños cambiecitos así chiquitos, es decir, moverlos, por ejemplo, en este caso, con ángulos muy pequeños, moverlos, y eventualmente vamos a llegar a un ángulo, bueno, a un parámetro que nos va a volver a la misma forma que tenía antes de hacer el cambio. Entonces, el cuadrado es invariante entre una rotación de 90 grados, el triángulo no es invariante entre una rotación de 90 grados y el círculo es invariante bajo la rotación de cualquier ángulo que se les ocurra. Existe otro tipo de simetrías, que es la simetría discreta, en el cual no podemos hacer pequeños cambios infinitesimales, es decir, no podemos agarrar pequeños cambios del ángulo, por ejemplo, sino que inmediatamente ahí pasa al otro extremo. Por ejemplo,
Este es el caso de un espejo. Si se miran al espejo, su forma, la otra forma, van a ver que es exactamente idéntica a ustedes, pero está volteada, es decir, está inversa. Es decir, su mano izquierda para el otro lado va a ser como si estuviera señalando a la derecha y viceversa, ¿no? O bueno, más bien es que es contraria a ustedes. Pero no se puede hacer un pequeño cambio infinitesimal para llevarla al otro estado. Es decir, inmediatamente pasa al otro estado, es decir, a la otra reflexión. Entonces, una reflexión es básicamente una simetría discreta. Bueno, hasta ahora, tanto Newton como indirectamente Lagrange, Galileo, Kepler, Tycho Brahe, Haley y todas las figuras de mecánica que se les ocurra, habían hecho experimentación, después habían formulado ecuaciones matemáticas y finalmente habían sacado conclusiones. Y llega Emmy básicamente. Emmy Noether lo que hace va a ser una cosa muy distinta. Ella es matemática, no es física. Entonces, bueno, aquí lo vemos con un conjunto de amigos y de estudiantes. De hecho aquí está Klein, por ejemplo, y por ahí está Hilbert, pero vamos a ver. No, perdón, este es Hilbert. Bueno, ahí está Emmy en una comida con unos amigos. Y bueno, en 1915, Emmy es invitada a Gotinga por David Hilbert y Felix Klein, que están acá. Para tomar para que ya ni siquiera tome clases, sino más bien que ella sea profesora. Bueno, ahorita vemos el tema de Noether. Y bueno, esta es la Universidad de Gotinga, está hermosa. Y entonces, cuando le propusieron a los coordinadores y a los directores que pusieran a una mujer en la universidad, muchos se asustaron. De hecho, hubo gente que dijo: ¿qué pensarán nuestros soldados cuando vuelvan de la guerra a la universidad y se encuentren que se les pide que aprendan poniéndose a los pies de una mujer? Es básicamente lo que están diciendo, es que sería un escándalo que soldados hombres recibieran clases de parte de una mujer. A lo que Hilbert responde: yo no veo que el sexo de un candidato sea un argumento con su admisión como docente. De hecho, esto es una universidad, no es un baño público. Entonces, era una forma de burlarse, pero sin embargo no pudieron hacer nada. Emmy no podía ser maestra. Entonces, vamos a situarnos un poco en las fechas. De hecho, Emmy Noether pasa las dos guerras. De hecho, Emmy nace en 1882 y fallece en 1935. Ahorita vamos a ver. Entonces, primero pasa la Primera Guerra sin muchos problemas, pero alrededor de cuando nace el nazismo, por ahí de los 1920, que es cuando de hecho Noether empieza con sus obras más fundamentales de álgebra, que es su teoría de determinantes. Bueno, si quieren más leer de Noether y de su trabajo matemático, por favor, aunque sea en Wikipedia lo pueden leer, pero pues hay mucho trabajo de Noether en matemáticas, y aquí nada más nos vamos a concentrar en su teorema en la física. Pero bueno, volviendo en 1920, renace esta idea de nacionalismo exagerado, el nacionalismo en la Alemania, y entonces pues sube al poder Hitler, y bueno, básicamente el movimiento del nazismo era ir contra todos los judíos y todos los hijos de judíos. Y bueno, ya había dicho de que Noether básicamente, bueno, tenía dos problemas. Uno, tenía el sexo femenino, y dos, básicamente era hija de padres judíos, o bueno, de familia de ascendencia judía. Entonces, obviamente, lo primero que hicieron es buscarla correr de la universidad. Ella lo toma con calma, y de hecho, pide ayuda, va a pedir ayuda a otros físicos importantes. De hecho, uno de ellos va a ser Albert Einstein.
Y bueno, Albert Einstein va a subir como docente y de hecho después va a ser una especie de coordinador en la Universidad de Princeton por su teoría del álgebra. De hecho, Albert Einstein estaba casado con Mileva, una matemática, y bueno, de hecho, primero es Mileva la que empieza a leer los trabajos de álgebras de determinantes y álgebras de las álgebras topológicas que estaba trabajando esta Nether. Entonces, primero es Mileva la que utiliza estos argumentos, no utiliza el teorema de Nether, nada más utiliza las matemáticas que se hacía en Nether, y luego, pues evidentemente se las muestra a su esposo, Einstein las lee y se queda sorprendido del trabajo de Nether. Y bueno, y básicamente varios también varios físicos de ascendencia judía escapan hacia Estados Unidos